Y ahora sí, vamos con los ejercicios de la guía. Listo. Entonces, como saben, hay que hallar nuevamente una variable con el número de cédula. Para este caso es 61, pero pues cada quien tiene su número de cédula diferente. Listo, entonces nos dice abrir el software, darle clic a este enlace y abrir el software de simulación. Entonces, como ven, aquí están, em, este es el sitio virtual de física general. Pueden explorarlo. Hay varias cosas chéveres e interesantes en este tema en cuanto al curso. Pero bueno, nos dicen entren en componente teórico. Acá en los laboratorios virtual bajamos aquí en la unidad 2 de fuerza y movimiento. Entonces, este está cargando, no carga. Primer punto, vamos a ver. ¿Qué nos dice? Vamos a las preguntas. Entonces, dice use las personas como lo indica la imagen en el texto y en la primera columna. Entonces vemos que son dos personas de mediana estatura, creo que es este, sí. Y los ubicamos en la cuerda. Hay que chulear aquí el tema de los indicadores, ¿sí? Dice póngalo únicamente. Entonces, dice haz una predicción sobre el movimiento. Entonces uno ve acá y dice pues hay dos eh, personas que van a ejecutar una misma fuerza cada uno para un lado. ¿Qué predicción puedo hacer yo? ¿Que se mueve para la izquierda o que se mueve para la derecha o que se queda quieto? Esa es una predicción, o sea, antes de realizar la situación, entonces yo escribo se mueve a la derecha. No importa que se equivoquen porque es una predicción, ¿no? Y le doy simular. Entonces, ¿qué pasa? Pues que son de igual tamaño, igual fuerza, no va a haber movimiento para ninguno de los lados. Y entonces me dice aquí movimiento real, entonces ninguno. Ahora veo acá que esta persona me está haciendo una fuerza de 50 newton hacia la derecha y este me está haciendo una fuerza de 50 newton hacia la izquierda, bueno, izquierda y derecha, y la suma de fuerzas me da 0, ¿vale? Entonces es 50 a la derecha menos 50 a la izquierda igual a 0. ¿Listo? Ahora, hay tres cuadros creo que para los tres tipos de movimiento de los muñecos. ¿Sí? Entonces repito el mismo proceso con los tres tamaños de personas que hay acá. Aquí, ¿qué va a pasar? Para este ejercicio en particular pasa lo mismo, porque no, o sea, lo que hago es aumentar la fuerza al lado y lado, pero se equilibran y no pasa nada, ¿no? Llegó alguien. Walter Puentes. Listo. Acá. Aquí estoy. Listo, entonces, primer punto se desarrolla así. Ahora me dice, uy, aquí, es que no. Ok. Pues fíjense que el ejercicio es desde el mismo punto. O sea, el personaje azul está en el segundo punto de la cuerda y el personaje rojo también.
Ahora en este me dicen, ponga el personaje azul en el segundo punto y ponga el personaje rojo en el cuarto. ¿Qué va a pasar? Pues lo mismo porque la cuerda tiene la misma tensión y no va a pasar nada, ¿no? Pues no importa que yo jale o ejerza una tensión desde la cuerda, desde el inicio de la cuerda o desde el final de la cuerda, porque la fuerza va a ser la misma. Diferente es con las palancas, ¿no? Con las palancas sí se comporta de manera distinta. A medida de... Walter levantó la mano. Sí, doctor, muy buenas noches a todos. Sí, Bueno, yo hice una definición de ese ejercicio un poco más amplio, doctor. Me sí. refiero a que le coloqué, no hubo ningún movimiento frente a las fuerzas relacionadas. No sé si estuvo bien o estuvo mal de Bien, acuerdo o a lo sea, que yo usted aquí me les compartió. propongo una solución, pero lo que les digo, los ejercicios tienen muchas formas de solucionarlo. En tu caso, pues fue una más compuesta, pues mucho mejor, ¿sí? Ah, ok. Vale, Sí, doctor, no, muchas no, no gracias. pasa nada. Bueno, Entonces, ¿a qué conclusión llegamos esto? Que cuando se trata de una cuerda, no importa la longitud de la cuerda, la fuerza va a ser la misma. Con las palancas sí es diferente. Con el largo, a medida del largo de la palanca, la fuerza sí se va multiplicando, ¿no? Pero bueno, palancas no estamos viendo aquí. Entonces, siguiente. Aquí pues el tema es el mismo, solo que aquí creo que son, otra vez, nuevamente 50 menos 50. Igualmente, si le dan una justificación más soportada, pues mucho mejor, ¿no? Lo que hizo Walter. Y aquí pues yo ya puedo ver y puedo acertar mi predicción, ¿no? Se queda quieto. Bueno, si le quiero dar entonces debido a que las fuerzas se equilibran y se aplica la primera ley de Newton. ¿Listo? Bueno, continuamos acá. Entonces, ahora me dice que uno grande en el tercer puntico y uno pequeño en el cuarto punto. ¿Listo? Bueno, hay que cambiar los tamaños, pero en este sí no sé cómo sea la variación. Bueno, hagámoslo aquí y ya lo definimos. Ay, entonces me dice que uno acá y uno acá. Si no estoy mal. Listo. Mm, Listo. En este sí creo que sí o sí con estos niveles ¿de qué? De tamaño y fuerza de personas. Entonces le damos inicio y aquí sí. Bueno, lo primero que hay que hacer es la predicción, ¿no? ¿Qué predicción le hago a este movimiento? Pues escribo yo cuál sea mi predicción antes de iniciar la simulación. Y escribo, no importa que esté errónea, sino que sea una predicción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense que hay un desbalance en fuerzas de 100 newtons hacia la izquierda y una rapidez que se aumenta a medida que va transcurriendo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay una aceleración. 100 newtons es masa por aceleración, o sea, newton es, perdón, la unidad de newton es kilogramos kilogramos
por aceleración, ¿sí? Uy, ya sí, kilogramos metros sobre segundos al cuadrado, o sea, kilogramos por aceleración. Entonces, al tener una aceleración, significa que mi velocidad va a aumentar constantemente hasta el infinito o hasta que yo deje de aplicar esa fuerza. ¿Listo? Entonces, es lo que yo consigno acá. Diferente tamaño, misma colocación en la cuerda. Pero aquí tengo varias combinaciones de diferente tamaño y misma colocación. Ok, entonces sí puedo realizar las tres simulaciones de diferente tamaño y misma colocación. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, uno de las simulaciones va a ser esta, otra va a ser esta. Entonces fíjense que ahora va más lento porque la diferencia en fuerzas es mucho menor. Y la rapidez se aumenta sí, pero en forma más lenta. ¿Listo? Esta sería mi segunda simulación. Y ya una tercera creo que no podríamos, ¿cierto? No, no podríamos, no tenemos uno que sea más pequeño para realizar una tercera. Entonces realizan las dos. Ah, ok, por eso hay 4 cuadros, pero es que esto es hacer más de lo mismo. O sea, significa, primera simulación, el más grande con el más pequeño de acá, ¿no? Segunda simulación, el mediano. ¿Listo? Mediano con el más pequeño. Tercera simulación, el más grande con el mediano de acá. Tercera simulación, el más grande con el mediano de acá. Y la cuarta es cambiar de dirección. Pero pues, es más de lo mismo. O sea, no lo veo yo tan bien. Con que hagan dos, pues ya doy por entendido que está realizado el tema. ¿Listo? Listo. Diferente tamaño, diferente colocación en la cuerda. Entonces, como saben, hago la misma simulación con diferentes posiciones en la cuerda. La diferencia va a ser igual porque da la misma que yo efectúe la fuerza acá o al final o acá o al inicio, ¿sí? Da la misma, exactamente igual. Pero la idea de la simulación es que ustedes se den cuenta que no, la longitud de la cuerda en este caso de superficie sin rozamiento no interfiere en la fuerza que se le aplica al carrito. Listo, siguiente. Creo que está claro y también yo les pasé videos de cómo se hacía. Estamos aquí haciendo un repaso, por eso lo estoy haciendo como un poquito rápido. Una profesora también hizo como un repaso de este ejercicio y yo se los compartí. Entonces, aquí hay un inconveniente con esta fórmula, ¿sí? Por lo menos, digamos, si mi variable me da mi 45, pues se me va a pasar aquí de los datos que yo aplico a la fuerza. Entonces, lo que van a hacer es, según como ustedes vean, yo les propongo divídanlo en dos. Pero a veces, aún dividiéndolo en dos, me queda por acá cerca 500. Y cuando está cerca de 500, ¿qué pasa? Que no se evidencia bien las variables que uno quiere ver. Vea, hasta el muñeco se cae y se golpea. No se ve bien. Entonces, si ustedes en su trabajo me quieren escribir acá, profe, yo lo dividí por 4 para poder ver mejor, pues lo mencionan y dicen acá, mi variable la dividí en 4 y con eso analicé el tema. O sea, que quede especificado y es válido. ¿Listo? Entonces,
Acá, si me da una fuerza, digamos, por ahí de 150, ahí ya es más viable, más visible todo. Ah, es que tiene la inercia. Fíjense que aquí tiene la inercia todavía del empujón que le pegó hacia el sentido contrario el otro muñeco. Entonces hay que cerciorarse que la caja que esté quieta. Con este botón ya inicio yo desde que está quieta. Si no, pues me toca aplicarle una fuerza que contrarreste esa aceleración que tiene inicialmente. Listo. Entonces primero chulear todo esto, seguir que dice la guía, que usemos la caja. Ya está puesta la caja. Hacemos una predicción del movimiento. Digamos, mi variable en este caso la vamos a tomar como 150 más o menos. Sería aquí como 40, ¿no? 40 sobre 4, 10 por 10, 150. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago yo? Le doy aquí pausa, le pongo los 150 newton. Hago mi predicción. ¿Qué puede pasar? Pues que el objeto empiece a moverse con una aceleración constante dependiendo de la fuerza que se le aplique y que la aceleración está directamente relacionada con la rapidez y se va a aumentar correspondientemente y directamente proporcional con la aceleración. ¿Listo? Entonces le doy inicio a la simulación. Como ven, se va aumentando la rapidez a medida que yo le sigo aplicando fuerza a mi objeto. Hasta el punto en el que llega a los 40 metros sobre segundo, ya él no puede aplicar más fuerza sobre eso. Y aquí ya tengo una rapidez constante sin aceleración. Porque en este caso el piso no tiene fricción. Entonces, nuevamente por primera ley de Newton, que nos dice que todo cuerpo tiende a estar en reposo o en movimiento. Ese de movimiento, que todo cuerpo tiende a estar en movimiento, es debido a que cuando no hay fuerzas que detengan mi objeto, pues él se va a mover infinitamente. Es más viable el ejemplo en el espacio. Yo se los mencionaba en la webconferencia. Si yo le aplico una fuerza a un objeto en el espacio, ese objeto se va a mover con una velocidad constante infinitamente hasta el fin de los tiempos, porque no hay fuerzas de rozamiento, ni fuerza de gravedad, ni ninguna fuerza que lo detenga. Entonces ahí se aplica primera ley de Newton, que dice que los cuerpos tienden a estar o en reposo o en movimiento, en este caso en movimiento infinito. Listo, reiniciamos y bueno, ¿qué sucede con la rapidez? Ya se los mencioné, ¿no? Se aumenta y es directamente proporcional a la aceleración y llega hasta, creo que es 40 metros sobre segundo. No sé cuál es la unidad de rapidez. Bueno, describen según sus palabras qué es lo que sucede con la rapidez si son metros sobre segundo. ¿Listo? ¿Se culminó la predicción? Pues según lo que ustedes predigan o la predicción que tomen inicialmente, pues dicen se cumple sí porque va, o no porque ta. Cambiamos el objeto, ahora ponemos un niño o una niña en este caso. Lo paro primero, ¿no? Lo paro, le pongo mis 150 newtons, lo arranco, hago mi predicción, ¿qué pasa? Pues bueno, aquí que puedo ver que si con la caja de 50 kilogramos tuve una rapidez de 40 metros sobre segundos en no sé cuánto tiempo se demoró, pongámosle 20 o 30 segundos, lo que haya demorado hasta que
el maniquí este que me aplica la fuerza se cae, ya no le aplica más. Entonces ahora con 40 kilogramos pues va a haber menos resistencia al movimiento y voy a llegar a esa velocidad más rápido. ¿Listo? Entonces es perceptible si yo tomo el tiempo cuánto me demoro en llegar aquí a los 40. Va a ser mucho más rápido que con la caja por el peso. ¿Listo? Nuevamente pues lleno la tabla y digo más o menos qué es lo que sucede. Ahora me dice use el objeto más pesado. Y mire la diferencia. Lo paro, le aplico mis 150 newtons y hago la simulación. Entonces fíjense, al tener más peso pues hay más resistencia al movimiento y la rapidez va a ser mucho más lenta. ¿Sí? Puede haber un caso en el que ¿sí? Me tardo muchísimo más en llegar a los 40 metros sobre segundo, que es que cuando se cae el, el maniquí. Puede haber un caso en el que acá yo tenga un número de cédula bien bajito. Aquí, y digamos, le aplico, no sé cuánto sea, como 40 newtons, a ver. No. Pero esto es con rozamiento. Aquí sí o sí creo que siempre se va a mover. Vamos a ver, pongámosle aunque sea 10. Ok, sí, siempre, siempre, como no hay rozamiento en esta simulación, siempre se va a iniciar a mover. Sea lento o sea rápido, fíjense que voy a tener rapidez. Voy a tener una rapidez mayor a la fuerza, digo, una rapidez que aumenta, que tiene una aceleración correspondiente a la fuerza y al peso del objeto. ¿Listo? Entonces, bueno, la simulación con el señor es un poco más de lo mismo, ¿no? Fricción. Coloca la fuerza de magnitud según el resultado. Bueno, pasamos al módulo de fricción. Entonces, fíjense acá, aquí sí hay fricción. Entonces, la fricción es una variable que tiene la superficie que me impide moverla, ¿sí? Entonces, aquí me lo explican como más gráfico, ¿sí? Es diferente mover una caja en el hielo que mover una caja en una superficie corrugosa o con resistencia al movimiento como muestran acá, ¿sí? Entonces en eso se basa este experimento. ¿Qué nos dice? Hay que usar la caja, ya está la caja. Ok, dice magnitud de fuerza 10 por delta y mi delta yo lo tomé como 10 más o menos, creo que era. Sí, vamos a ver qué pasa con 10 por 10, 100 newton. Entonces, 100 newton. Y me dice, pruébelo con mucha fricción. ¿Qué sucede con la fuerza de fricción y qué sucede con la rapidez? Entonces pasamos aquí a mucha fricción. Entonces fíjense que él me va mostrando aquí en el gráfico eh, que la fuerza de fricción es una fuerza que va contraria a la fuerza que yo le aplico para mover mi objeto. Siempre la fuerza de fricción es contraria al movimiento. ¿Listo? Entonces le damos, hay que chulear todos los gráficos estadísticos para poder ver más. Vean, aquí ya me dice que mi fuerza de fricción son 100 newtons contrarios a
mi fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si mi fuerza de fricción es igual o superior a la fuerza aplicada, pues no va a haber movimiento para ningún lado. Se va a quedar ahí porque la fuerza que le estoy aplicando no supera la fuerza de fricción. ¿Listo? ¿Cómo puedo ver yo eso? Pues cuando hay una caja, exactamente una caja demasiado pesada y yo no tengo la fuerza para moverlo. Yo le estoy aplicando fuerza e intento levantarla, pero no puedo porque la caja es demasiado pesada. O siendo exagerado, eh, empujando una pared, ¿sí? El cemento pegado cuenta como un índice de rozamiento y una fuerza de fricción con la superficie. Entonces, si yo le aplico la suficiente fuerza a una pared, la tumbo o la muevo, ¿sí? Pero mi coeficiente de fricción es altísimo. ¿Por qué? Porque está dado por el cemento pegado. Entonces aquí necesito más fuerza, necesito superar la fuerza de fricción para poder reiniciar a mover la caja. Entonces vamos a ver dónde está el límite de la fuerza de fricción que me impide mover la caja. ¿Sí? Para este caso y con mi variable no se movió, ¿no? ¿Y qué debo escribir? Ay, le di dejar de compartir. No, no. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? ¿Me confirma alguien por ahí? Sí, ¿cierto? No, pero ahí está presentando, sí, sí se ve la pantalla, pero no se ve el ejercicio. Ah, listo. Bueno, listo, listo. Entonces, ¿qué pasa con mi variable con mucha fricción? Descripción. La fuerza aplicada no supera a la fuerza de rozamiento, por tanto no hay movimiento. ¿Listo? ¿Qué sucede con la fuerza de fricción? Pues según sus palabras van respondiendo acá. Podría ser que es contraria a la fuerza aplicada y en este caso es equivalente a la fuerza que genera para movimiento. Pero fíjense aquí una cosa. Veo yo acá, fuerza de fricción 133, fuerza aplicada 133. Y le sigo subiendo y pues sigue subiendo, ¿no? O sea, la fuerza de fricción está dada por la fuerza aplicada y hay una fuerza de fricción máxima, ¿sí? O sea, si yo hago un diagrama de fuerzas, un diagrama de cuerpo libre, mi fuerza de fricción siempre, en este caso, si no hay movimiento, va a ser igual a la fuerza aplicada. Lo mismo pasa con la fuerza normal. ¿Cuál es la fuerza normal? La que impide el movimiento en el eje Y. Bueno, la fuerza que me aplica la superficie en el eje Y para que contrarreste a la gravedad. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo en una superficie pongo una caja, entonces mi fuerza normal va a ser igual a la masa por gravedad de ese objeto. O sea, la masa de la caja por la gravedad. Si yo le aumento y le aumento la masa, puede que yo deforme o rompa la superficie. Ese es mi límite en la fuerza de rozamiento. Pero mi fuerza de rozamiento actual es la que yo tengo ejercida en este momento.
por eso pasa aquí ese tema. Vamos a ver en qué momento yo empiezo a superar la fuerza de rozamiento. A ver. Creo que nunca. ¿Será que nunca? Ahora sí ya, en ese momento. Entonces fíjense, justo vamos a ver dónde era. En 188 newton, yo supero la fuerza de rozamiento de la superficie, en este caso el piso. Entonces, si yo le bajo a 188, el objeto va a continuar con la misma rapidez infinitamente, la que traía antes. Y si le bajo a la fuerza, va a empezar a desacelerarse poco a poco hasta quedar quieto. ¿Por qué? Por las fuerzas de fricción. Entonces mi límite de fuerza de fricción para este objeto son 188 newton. ¿Listo? Si yo le bajo la fuerza aplicada, entonces el objeto va a empezar a frenarse. ¿Listo? ¿Qué sucede con la rapidez? Pues en este caso nada, porque no hubo movimiento, ¿no? Ahora vamos a ver. Reiniciamos el ejercicio. ¿Cuánto es el delta que yo estoy tomando aquí? 150, ¿no? Más o menos. Ah. ¿150 con nivel de fricción medio? Entonces, ¿sí era así? Medio y nada de fricción. Vamos a hacer la prueba. Entonces, el primer ejercicio no se movió. En el segundo, fíjense que mi fuerza de rozamiento ahora ya no es 188, sino es 94. Entonces, hay menos fuerza que me impide el movimiento, por tanto yo tengo una rapidez, una aceleración, una rapidez que se va incrementando debido a una aceleración y por tanto movimiento. ¿Listo? Y ahora reiniciamos el ejercicio y vamos a hacerlo con nada de fricción. Volvemos a poner los indicadores y me dice nada de fricción. Entonces ya no tengo ninguna fuerza que se impida el movimiento. Va a ser igual a la simulación del segundo ejercicio. Sí, del segundo ejercicio. Es como si yo le aplicara una fuerza a mi objeto sin tener oposición. Y se va a acelerar mucho más rápido, va a tener más rapidez, más aceleración y va a continuar moviéndose en el espacio ahí porque no hay restricción al movimiento. ¿Listo? Dice, ¿cómo se puede comprobar que la fricción es una fuerza? Dice acá. ¿Cómo? Ah, pero es una pregunta o hay que contestar. Ah, sí, es como una pregunta. ¿Cómo se puede comprobar que la fricción es una fuerza? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, prácticamente o vivencialmente significa que yo, dependiendo de la superficie en la que ejerzo una fuerza, voy a necesitar más o menos fuerza para efectuarle o ejecutarle un movimiento a un objeto. Ese más o menos fuerza es debido a la fuerza de fricción que se opone al movimiento que yo quiero hacer o quiero realizar. Esa podría ser una. Pueden poner lo que sea, ¿no? Yo les propongo algo, pero pueden poner la definición que quieran, pueden hacer varias cosas.
Dice acá, aceleración. Coloca la magnitud de fuerza según el resultado de la ecuación. Para nosotros era 150, o no sé, ya veremos. Aceleración. ¿Este es el de aceleración? Sí. Listo. Entonces, ¿qué nos dice? Coloque la fuerza según el resultado de la ecuación. Sigamos usando el 150. Seleccione cada una de las masas según las indicaciones. Mida el tiempo con el temporizador después de una descripción. ¿Qué sucede? Tenemos que dar una descripción, debemos dar un tiempo de velocidad máxima y una aceleración en metros sobre segundo. Bueno, entonces, pero aquí está otro dibujo, ¿no? La niña, la nevera y una caneca. Y aquí, pues debe ser esta la caneca, ¿no? Entonces vamos a poner a la niña. Listo, paramos la simulación, le ponemos 250 newton o lo que les dé la ecuación ahí, ¿no? Lo que les dé la ecuación. Pues fíjense que aquí ya me dice de una vez que mi fuerza de fricción son 100 newton, entonces yo a mi 150 que le estoy aplicando pues debo quitarle 100 por la fuerza de fricción y solo es como si le estuviera aplicando 50 en una superficie sin fricción. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice acá? Tiempo de velocidad máxima. Debo tomar el tiempo con un celular. O no sé, aquí me lo da, no. Me dice cuánto tiempo me tardo yo en llegar a la velocidad máxima, que son los 140 metros sobre segundo. Entonces aquí yo arranco mi temporizador, no sé cuánto se demore. Y justo cuando llegue aquí a los 40, lo paro y anoto ese tiempo, ¿no? Listo, ese era el tiempo, no sé cuánto fue. Fíjense que apenas él deja de aplicar la fuerza, mi fuerza de fricción empieza a trabajar y a parar a la niña que viene acelerada, ¿no? Por eso es que se para un objeto cuando yo lo empujo debido a la fuerza de rozamiento. Listo, tomo ese tiempo, luego cambio a la niña por hago el mismo ejercicio, ¿no? Y describo qué es lo que pasa. Este no tiene mucho complique. 150 y arranco. Entonces fíjense acá en una cosa, sea con sea con la niña, la aceleración siempre es constante. ¿Por qué? Porque mi aceleración es constante porque la fuerza que yo le estoy aplicando siempre es la misma. Entonces, al yo a tener aceleración constante, lo que significa es que aumento mi velocidad en correspondencia a esa aceleración. Fíjense, aquí tengo una desaceleración constante que es de menos 1.88 metros sobre segundo, que es que cada segundo yo voy a ir a 1.88 metros menos de velocidad de lo que iba antes, ¿sí? Y si fuera al revés, entonces, ¿qué sería? ¿Cuánto era la aceleración? Profe, una cosita. Yo tomé el tiempo de velocidad, no sé si me equivoqué. En ese punto, yo lo que hice fue tomar el de la rapidez y la aceleración, pues el dato que me dan. Sí. No sé, o sea, yo no lo tomé. En otro ejercicio sí lo hice con un reloj, con
Sí. Pero allí lo tomé, el tiempo de velocidad lo hice fue con la rapidez. ¿Lo despejaste o cómo? Coloqué el tiempo que me da arriba la rapidez. Tiempo de velocidad máxima coloqué allá, lo coloqué como el que me da aquí en metros por segundo. No, porque rapidez es una velocidad y tiempo pues se expresan en unidades diferentes, ¿no? Ojo con eso siempre porque es en lo que uno cae casi siempre de estudiante al ejecutar operaciones con unidades. ¿Tiempo en qué está? En segundos. ¿La rapidez en qué está? En metros sobre segundos. Sí, pero yo me refería a despejarlo y lo coloqué así. O sea, yo trabajé con ese dato, no lo hice con un cronómetro. Lo despejaste de los 40 metros sobre segundos con una aceleración que me marca acá el tiempo, ¿sí? Sí, señor. Ah, bueno, es válido también Listo. el tiempo, ¿sí? Porque no me puedes poner en tiempo pues un valor de aceleración porque ahí sí no. Pero si despejas el tiempo de la aceleración y de En la la rapidez, sí, velocidad, señor. pues ahí sí, ¿listo? Pero pues la fácil es con un cronómetro, saca un cronómetro y cuánto se demoró en llegar a los 40 metros sobre segundo y ya. Listo. Y la aceleración sí es un valor constante que lo vimos ahí. Vamos a hacer el de la nevera. Uy. Listo, 150 metros. Creo que no alcanzamos a moverlo ni siquiera. No, pasa nada. 150, entonces le aplico la fuerza, no pasa nada. Y eso mismo pues es lo que ponen en su gráfico. Que si tienen una variable más alta, pues ahí ya. Uy, este no se mueve ni con el valor máximo de fuerza. Entonces está expresado para hacerlo así, ¿no? Que la nevera no se mueve. Listo. Hasta ahí el punto número 1. Vamos a parar aquí.